Bienvenidos al canal de Educación Física, Deporte y Acción. Este vídeo va especialmente dedicado a mis estudiantes de la universidad, pero en general a todo aquel que se haya inmerso en realizando el trabajo de fin de grado o el trabajo de fin de máster. Lo que quiero es orientaros a que hagáis un buen marco teórico, basado también en ejemplos reales que voy a ir poniendo de trabajos que yo mismo he dirigido a lo largo de todos estos años. ¡Vamos allá! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Y acción! Bien, comenzamos con la clave número 1. El trabajo tiene que ser coherente con el título y con los objetivos del trabajo. Parece algo evidente, ¿no? Pero no siempre se consigue exactamente. Fijaos, yo lo primero que pido a mis estudiantes, después de haber tenido ya una tutoría hablando de qué es lo que quieren estudiar, investigar o explorar, lo primero que pido es un documento, si puede ser ya sobre la propia plantilla del trabajo, en el que me manden el título y los objetivos. ¿Por qué poner ya un título al principio si es algo que suele hacerse al final? Porque ya te obligas a hacer un poco un proceso mental de lo que quieres hacer y encasillarlo en unas breves palabras, en las cuales ya van a aparecer variables y características propias de tu trabajo, que se van a concretar en esos objetivos. Cuando eso está bien, yo doy el OK, entonces comenzamos a hacer el marco teórico. Es cierto que previamente al título o a la decisión uno puede hacer búsquedas exploratorias a ver qué temas le pueden resultar de interés o hay más o menos información. Pero eso no es realmente el marco teórico, es un estudio previo. Ya tenemos nuestros inicios, pues a partir de ahí el marco teórico tiene que ceñirse a esos conceptos claves que hemos puesto ya en título y objetivos, que además van a aparecer ya también como variables. Los criterios de evaluación, pensad que esto no es solo importante de por sí, sino que haya coherencia entre los apartados del trabajo, específicamente con el marco teórico, es un criterio explícito de evaluación, por ejemplo, en la guía de mi facultad de trabajo de fin de grado. Pero no solo ahí, sino el Colegio Oficial de Docentes de Madrid también lo establece como un criterio cuando evalúa los premios para otorgar los trabajos de fin de máster, los premios a los trabajos de fin de máster. Por ejemplo, si tu objetivo es conocer las actividades que más motivan a los estudiantes y por qué, pues ahí ya tenemos una serie de variables, ¿no? Motivación, tendremos que hablar del concepto de motivación, de las teorías que implica la motivación, de los porqués, de los contenidos, por qué unos pueden ser que motiven más y otros menos. Todo eso ya tiene que aparecer. Pero vamos a ver dos ejemplos reales de a lo que me estoy refiriendo. Comenzamos por un trabajo de fin de máster, que además obtuvo la calificación de sobresaliente, como todos los trabajos que os traigo en este vídeo. Este concretamente además fue publicado en la revista E+F. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Como título tenemos el análisis del tiempo de compromiso motor en las clases de educación física. Se planteó como objetivo principal conocer, como veis concreta el título, conocer cuál es el porcentaje del tiempo programado de las clases de educación física en el cual los alumnos y alumnas están motrizmente activos, y este fue el índice de marco teórico que apareció en el trabajo. En primer lugar, se plantean los objetivos de educación física. Aquí se hablaba, evidentemente, de la actividad física relacionada con la salud, porque es el tema del trabajo. Definiciones de compromiso motor y clasificaciones de ese mismo tema de compromiso. Luego se habla de investigaciones sobre el tiempo de compromiso motor en las sesiones de educación física concretamente. Se va concretando el tema y este punto número 4 se refiere al estado de la cuestión que hablaremos más adelante. Por último, recursos y estrategias para aumentar el tiempo de compromiso motor. Con lo cual veis que hay una gran coherencia entre este título, el objetivo principal que concreta el título y luego los subapartados de este marco teórico que, como podéis ver, no es muy extenso. Hay gente que lo desarrolla mucho más, estos índices, pero es justo pues lo necesario para llevar adelante este tema. Seguimos con un trabajo de fin de grado. Es decir, que en mi facultad los trabajos de fin de grado son de tipo teórico, aunque se incluye una propuesta práctica. En este caso, el título es el judo para alumnos con discapacidad. Bueno, se coge un deporte concreto para su aplicación con discapacidad. Los objetivos que se plantean son 3. Plasmar los beneficios del judo que el judo puede aportar a alumnos con discapacidad. 2. Conocer y entender las diferentes discapacidades
que pueden abordarse desde una enseñanza del judo en un contexto escolar y, por último, diseñar una unidad didáctica de forma que cualquier profesor de educación física pueda llevarla a cabo en diferentes discapacidades y en diferentes contextos escolares. Se refiere aquí también que incluirá clases donde pueden convivir alumnos con y sin discapacidad. Como veis, el objetivo 1 y 2 son más teóricos, mientras que el objetivo número 3 se refiere a la propuesta práctica. Y este es el marco teórico. En primer lugar, un apartado propio ya del trabajo, por norma, es la justificación e interés del tema. Luego, el punto número 1, se habla del judo, concepto y principios, beneficios del judo, discapacidades, definición global de cada discapacidad, beneficios, concretamente actividad física en personas con discapacidad, y ya, este es el punto más específico del trabajo, el judo y discapacidad, beneficios del judo en personas con discapacidad. Por último, se añadió un punto también de deporte adaptado e inclusión. Como veis, existe una gran coherencia si unimos los términos beneficios con beneficios, discapacidad, judo, entre título, objetivos y marco teórico. La segunda clave para nuestro marco teórico será justificarlo en base al currículo. ¿Por qué digo esto? Porque os estoy hablando desde el ámbito educativo, concretamente desde la educación física. Por lo cual, normalmente en la primera parte del marco teórico, o si hay un apartado específico de justificación, ahí normalmente es donde tenemos que hablar de la vinculación de nuestro tema o la problemática que queramos tratar con los objetivos, las competencias educativas de educación primaria o educación secundaria. Depende de dónde estemos. Veamos un ejemplo. Este es un trabajo de fin de máster que trataba los entornos obesogénicos en adolescentes y su percepción de los factores asociados a la obesidad. Por tanto, ya vemos que está dentro del paradigma de la condición física, la salud, la actividad física, dentro del ámbito de la educación física, que es donde se tomaron los datos. Esto dio lugar a iniciar el proyecto Hey You, que es Healthy Environment, Healthy Youth. La conexión con el currículo lo vemos en esta parte del marco teórico, donde dice el artículo 11 del BOE, del Ministerio de Educación, etcétera, de diciembre, por el que se establece el currículo que tenemos básico de la educación secundaria obligatoria. El bachillerato plantea como un objetivo de estas etapas educativas la promoción de hábitos de vida saludables y la capacidad de valorar de forma crítica las costumbres sociales en relación a la salud, lo cual entronca directamente con los objetivos de este trabajo. Esa capacidad, ¿no?, de valorar de forma crítica el entorno, en este caso que se preguntaba, sobre la actividad física y los hábitos también de nutrición de diferentes ámbitos de ese entorno, ¿no?, del instituto, del barrio y de tu propio hogar. Esto tiene que estar reflejado en el trabajo. Si no es directamente de educación y es otro ámbito, pues en función de la legislación o el marco reglamentario de referencia. La clave 3 que os traigo es ir de lo general a lo concreto. Es cierto que esto es una regla o un tipo de estrategia que suele ser la más habitual y la más común. Para temas más complejos es posible que podamos utilizar otro tipo de estrategias más alternativas, pero esto es lo que más se suele emplear y lo que yo os aconsejo. Vamos a partir de los conceptos globales para ir acercándonos poco a poco a nuestro tema concreto de investigación. Vamos a ver un ejemplo. Volvemos a un TFG que ya he presentado antes y que relacionaba el judo con alumnos y discapacidad. En este caso, el marco teórico sigue una estructura muy clara de lo general a lo concreto. En primer lugar, está hablando del judo, concepto y principios, simplemente del judo y de sus beneficios. Luego retoma el tema de la discapacidad, define en general el concepto y cada una de las que se tratan en el trabajo. Luego habla de unos beneficios, pero de la actividad física en general, para luego pasar a el judo y discapacidad y sus beneficios. Se añade un apartado de deporte adaptado e inclusión, pero para redondear perfectamente este trabajo, viéndolo ahora con posterioridad, yo lo hubiera incluido antes del punto 5, porque sigue siendo esto un concepto más general que cuando entras ya en tu materia específica. La clave número 4 es justificar la importancia e interés del tema. Es decir, aquí tienes que hacer un poco de marketing, saber venderos. La importancia de vuestro trabajo, esa justificación, viene dada normalmente por la resolución de un problema o el planteamiento de un problema que se pretende abordar. No sé, por ejemplo, la obesidad y el sedentarismo y lo que puede aportar la actividad física
extraescolar o la propia educación física a ese problema. El fin último de la investigación, que no se os olvide, es aportar algo a la sociedad. En nuestro caso, del ámbito de las ciencias sociales, desde la educación a los estudiantes de primaria, de educación secundaria y al claustro de profesores. Si vuestro trabajo es más de corte teórico, como es en nuestro caso en la facultad con los trabajos de fin de grado, siempre vais a tener que aportar, bueno, en nuestro caso es así al menos, una propuesta práctica final. Y al ser de corte teórico podéis hacer una extensión del conocimiento, una recapitulación, una ordenación y también una reflexión sobre el conocimiento existente. Y luego, con esa propuesta práctica, que si es potente, también dará mucha más relevancia y más peso a vuestro marco teórico. Veamos un ejemplo. Retomamos para ello el trabajo de fin de máster que estudiaba los entornos relacionados con la obesidad. Selecciono exactamente donde se habla de la justificación del tema. Primero, entronca con lo que es el problema. Aquí se cuenta, ¿no? Es fundamental tratar el problema en la infancia y la adolescencia. Esto se debe a que se estima que el 55% de los niños y el 70% de los adolescentes con obesidad seguirán padeciéndolo en la edad adulta. Además, en España, el 30% de la población entre 8 y 17 años presentan un peso superior al normal. Ahí tenemos el problema. Viene una justificación de acuerdo a lo que se está haciendo actualmente en la literatura, ¿no? De acuerdo con las líneas actuales propuestas en la literatura, este trabajo se propone abordar el problema de la obesidad desde un modelo ecológico, que observa y analiza el problema desde una perspectiva mucho más compleja, ¿no? Está proponiendo un enfoque a través del cual se afronta dicho estudio, ¿no? Un modelo que introduce el entorno como una variable influyente e interrelacionada con el comportamiento. Es decir, estos trabajos del ámbito relacionados con la salud ya quedan muy justificados cuando se está abordando un problema existente, como en este caso es el caso de la obesidad infantil. La clave 5 que os traigo para vuestro marco teórico es mostrar la aportación original, lo novedoso que traes. Aquí me estoy refiriendo a la parte innovadora. Todos los trabajos tienen que aportar algo original, evidentemente. Puede ser el caso que repliquéis otro estudio, pero os tenéis que distinguir por algo. Por ejemplo, porque habéis ampliado la muestra o utilizado una muestra específica que va a aportar un nuevo conocimiento a esa línea de investigación. O habéis utilizado una técnica metodológica o una estadística diferente por los motivos que sean, pero que es propia de vuestro trabajo y amplía el conocimiento existente. Si optáis por una línea totalmente novedosa o iniciar una nueva línea de investigación, es arriesgado, pero bueno, tenéis que destacarlo también en vuestro marco teórico. Hay pros y contras de las dos partes. Una línea más novedosa, pues os va a costar más buscar información al respecto que una línea que está ya muy trabajada. Pero por contrario tenéis la opción de aportar cosas que antes no se han explorado o no se han publicado, no han salido a la luz. Es un poco las dos partes. Vamos a ver un ejemplo real de un trabajo de fin de máster que además se envió a un congreso y fue seleccionado para su publicación, y considero que hicimos un buen trabajo de innovación. Con un tema que se había trabajado, pero le dimos una parte aplicada y ahí es donde está la parte innovadora. Vamos a verlo. Este TFM continúa un proyecto que inicié en su día en la facultad Educasalud. Se concreta en EduSIN, un programa de intervención sobre mitos en actividad física y salud. Es verdad que el tema de los mitos sobre actividad física y salud está ya muy trabajado, ya hay unos autores preferentes en España, pero lo novedoso de esta investigación es que se llevaba a un centro escolar de educación secundaria y los propios estudiantes eran los encargados de promover la cultura en actividad física a través del estudio, y ellos eran la fuente divulgadora en el propio centro con póster, y por último también se dio una charla sobre los mitos en actividad física y en salud. En primer lugar, como veis, se plantea el problema en esta parte del marco teórico. Internet y las redes sociales han incrementado exponencialmente las opciones de acceso a la información. No obstante, gran parte de esa información no es verídica y contiene importantes sesgos. Se está consumiendo hoy en día mucho vídeo de YouTube de actividad física, mucha información que no es la correcta. En este sentido, aquí se vuelve a destacar, presentamos este proyecto como innovador en un formato que pueda resultar más atractivo para los estudiantes, concediéndoles a ellos el protagonismo del proceso de aprendizaje y agentes del cambio.
Efectivamente, aquí podéis apreciar que nos estamos echando una flor, pero es que es necesario, está la parte de marketing que os decía, porque hoy en día lo fácil es copiar, pero la creatividad la tienen muy pocos, y si haces algo realmente innovador, tienes que contarlo. Vamos con la clave número 6. Se trata de conectar tu marco teórico con ámbitos o áreas no específicas, pero sí relacionados con el tema. Esto es un punto opcional o necesario, depende de qué casos. Imaginaos, por ejemplo, que hay un tema muy concreto en el cual estoy buscando información en educación física en una situación concreta y no encontráis información. Podéis echar mano, por ejemplo, del ámbito deportivo, en el cual sí que se puede buscar esa transferencia positiva de ese otro ámbito relacionado, pero no específico, a vuestro tema. Se me ocurre, por ejemplo, los procesos atencionales o la anticipación, que está muy trabajada en psicología del deporte y os puede ofrecer información para las actividades deportivas que se hacen en educación física. Eso sí, estas conexiones deben de venir justificadas. No empiezo a contar aspectos del deporte u otras áreas como la danza, la música, porque sí o por rellenar espacio, sino porque me van a aportar una información y un valor añadido para mi fin último, que es cumplir con los objetivos previstos. Clave número 7. El marco teórico tiene que mostrar las investigaciones relacionadas con el problema planteado. Esto es lo que llamamos el estado de la cuestión. En inglés se suele llamar el estado del arte. Realmente, en términos estrictos, el marco teórico es diferente del estado de la cuestión. Lo que pasa es que normalmente el marco teórico se entiende, y así lo voy a entender yo para desarrollar este vídeo y los trabajos de fin de grado y fin de máster, lo entendemos como concepto global. Y dentro de ese marco teórico vamos a hablar de teorías y vamos a hablar de estado de la cuestión, que es exactamente el nivel de desarrollo del tema que tú pretendes estudiar a partir de estudios similares o que van a aportar información a tu marco teórico. A diferencia del marco teórico como concepto concreto, que son esas teorías, conceptos, definiciones, constructos, en los cuales luego se van a sustentar también y van a tener sentido tus hipótesis y, por supuesto, tus resultados. El estado de la cuestión, de hecho, es algo que empieza a observarse ya antes de empezar con tu trabajo. Esa búsqueda bibliográfica en la literatura de forma exploratoria a ver qué es lo que hay hecho hasta el momento, porque a lo mejor puede ser que ya alguien haya hecho antes lo que tú pretendes hacer en un estudio concreto. Ese es el estado de la cuestión, con lo cual deberás de redirigir tu trabajo o elegir otro tema o hacer una réplica o lo que consideres oportuno en cada momento. Es un poco porque distingáis, ¿no? El estado de la cuestión son concretamente estudios que han investigado el ámbito en el cual tú te encuentras. Diferente esa parte un poco más teórica, que será otro punto, ¿no? Aunque luego todo lo vamos a hilar a través de nuestro marco teórico general, de esa fundamentación teórica. Vamos a verlo con un ejemplo. En este caso os traigo un artículo que publicamos en la revista Journal of Sport and Health Research, que trataba sobre contenidos de inteligencia emocional llevados a las clases de educación física. Fue la valoración de una experiencia piloto con niños de educación primaria. Aquí a la derecha podéis ver algunas de las investigaciones o fragmentos de ese marco teórico, que en los artículos se llama introducción a ese marco, que guardan mayor relación con el tema de estudio. Aquí se hace una ligera introducción dentro de esta parte del marco. Algunos estudios han mostrado mejoras en las actitudes sociales en niños a través de las clases de educación física. Posteriormente se citarán más artículos, pero estos son los principales. O mejoras de liderazgo en las habilidades de resolución de conflictos de forma independiente mediante currículums basados en la deportividad. Bueno, pues simplemente que veáis este ejemplo de un fragmento de esa introducción del artículo correspondiente al marco teórico, en la cual se evidencian los artículos más relacionados con el tema propio. La clave número 8 supone recoger las teorías fundamentales en las que se basa vuestro trabajo, vuestro estudio, vuestra investigación, lo que sea. Si separáramos estrictamente, como he dicho antes, el concepto de marco teórico de estado de la cuestión, este sería el más relacionado con el marco teórico, esa fundamentación teórica en la que aportaréis esa teoría o teorías o constructos teóricos en los que se basa vuestra investigación. Vamos a explicarlo con dos trabajos reales que suponen ambos, en función de esas teorías, si son más concretas o más amplias, dos ejemplos diferentes para que tengáis una visión amplia de cómo desarrollar este tema.
Vamos a verlo. En este primer caso retomamos un trabajo de fin de máster del que ya hablamos, el proyecto de USIN, de un programa de intervención sobre mitos en actividad física y salud. Bien, en este caso no hay una teoría clara con nombres y apellidos que sea, por ejemplo, la teoría sobre los mitos en actividad física y salud, por lo cual se opta por recoger diferentes enfoques de los autores referentes que hay y que ya han establecido una serie de definiciones y clasificaciones. Aquí tenemos a López, es López Miñarro, que establece que los mitos son conceptos, procedimientos y actitudes. Es una definición, ¿no? Ya un poco los conceptos teóricos. Según Pascual, que cita a este mismo autor, los mitos pues generan un conjunto de valores, creencias, compromisos, etc. Y se presenta un tercer autor, de los que he seleccionado para esta presentación, Hefferman, que seleccionó 11 creencias más comunes del fitness, ya como un autor referente fuera de España. Pues este es el primer caso. No hay una teoría concreta como tal, pero este trabajo se va a nutrir de diferentes enfoques, autores y acercamientos teóricos, por así decirlo. Veamos el segundo caso. El segundo caso no es un trabajo de fin de máster ni de grado. He traído un artículo que publicamos en su día aquí en la revista Apunts, que se titula Orientación y clima motivacional, motivación de logro, atribución de éxito y diversión de un deporte individual. Concretamente se refería al karate. Evidentemente, viendo el título ya observamos que se trata de un trabajo, de una investigación más de corte de la psicología, concretamente de la psicología del deporte. Y fijaos la diferencia. Aquí sí hay una teoría clara e identificativa en la cual se va a basar este trabajo. A lo largo del tiempo se han desarrollado 3 teorías que explican lo que motiva a la gente a actuar. Aquí las tenemos. Recientemente los psicólogos del deporte han centrado su atención en las metas de logro, ¿vale? En esta tercera teoría que aparece aquí de las metas de logro y ya está identificada, ¿no?, como método para la comprensión de las diferencias en el logro. Según la teoría de las metas de logro, y ya se va desarrollando en el trabajo. Este sería un segundo caso con una teoría muy definida. La clave número 9 es bien sencilla, pero también es relevante. Se trata de que vuestro marco teórico tiene que recoger los conceptos y definiciones clave. A veces estos pueden venir organizados en jerarquizaciones o clasificaciones. Esos conceptos, seguramente alguno de ellos ya venga también en vuestro propio título y en los objetivos. Y probablemente este sea de los pocos textos que en vuestro trabajo venga entrecomillado. Es habitual, por ejemplo, aportar una definición de un autor concreto o del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Todo ello viene entrecomillado con autor, año y el número de página del libro o el artículo de donde se ha extraído. Y llegamos ya a la última clave, número 10, para tu marco teórico. Cita a los autores más relevantes, pero también a los más recientes. En todo tema de investigación habrá unos autores que son los referentes, los que más han publicado de ese tema o los que han aportado los puntos más fuertes o han avanzado más el conocimiento en ese sentido. Esos van a ser los autores los más relevantes. Da igual el año, da igual la época. Esos tienen que estar porque son la base del conocimiento. Incluso aunque se equivocaran al principio, pero si comenzó con ellos la línea de investigación, deberían figurar. A partir de ahí también tenemos que estar a la última, por así decirlo, saber qué es lo último que se ha hecho recientemente. Citar a los más recientes. Y aquí viene una pregunta, ¿y qué es lo más reciente? En términos generales, para mí, esto es una opinión un poco personal, desde el ámbito de las ciencias sociales, puedo considerar como los más recientes los publicados en los últimos 5 años, que serían 6 años si vemos un artículo con fecha de publicación, porque entre que uno escribe el artículo y que se lo publican a veces pasa un año, ¿no? Pues podríamos decir esos 5 o 6 últimos años lo que haya publicado. Pero también es verdad que esto es muy relativo, depende del tema. Imaginaos lo que suponen 5 años en el mundo de la tecnología, ¿no?, o la investigación tecnológica. Suponen un mundo, 5 años puede ser que ya estés totalmente desfasado de lo que se está haciendo. También puede pasar en medicina, en informática. Pero en líneas generales, ciencias sociales, yo pondría un margen de 5 años. Y como punto orientativo también nos podemos preguntar, ¿pero cuántas referencias tienen que ser como más actuales? Pues la verdad es que no dispongo de datos al respecto y me he propuesto hacer una pequeña exploración a propósito para este vídeo,
sobre 5 artículos de 5 revistas diferentes de impacto relacionadas con la educación física, he hecho un conteo en Excel para ver qué porcentaje de citas, de referencias, han utilizado los autores de los últimos 5 años. Vamos a verlo. Bien, pues fijaos, aquí os explico. A la izquierda tenéis los 5 artículos que he seleccionado por si tenéis curiosidad y os queréis entretener en verlos. Y aquí tenemos los resultados. Este es el dato. 26,2% de las referencias de media de todos estos 5 artículos, que lo tenéis aquí en azul, esta columna amarilla es la media, 26,2% de referencias bibliográficas de los últimos 5 años. Este es el dato. Fijaos que en mi cabeza rondaba el 20%, pues lo supera. El que menos tiene un 18,8%, el artículo 4 de la RPD. Y ya por curiosidad me he propuesto conocer la referencia más antigua que se cita en estos artículos que he seleccionado. Pues fijaos, esta es la barra de la media. La referencia más antigua es de hace 39 años, cerca de 40 años. Aquí tenéis el resto de los datos. Bueno, pues esto que la verdad me ha llevado un poco de curro, nos sirve para tener una idea o al menos una orientación, ¿no?, en torno a lo que podemos buscar, sobre todo de los últimos 5 años, por no quedarnos ahí atrás y tener este aspecto también en cuenta. Sobre este último punto, únicamente añadir un tema que ya comento en un vídeo específico al respecto. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de citar y manejar las referencias bibliográficas, así como la forma en que redactamos, porque podríamos incurrir en plagio, lo cual es un tema muy delicado. Pues hemos llegado al final. Espero que esta información os haya sido útil y que os ayude a hacer un buen marco teórico de calidad. Que un trabajo de fin de grado, un trabajo de fin de máster no es cualquier cosa. Y mucho ánimo. ¡Nos vemos!